Buenas tardes. Voy a pasar a leer un texto, un contenido, una reflexión. Espero que sea clara, evidente y contundente y que voy a leer porque no quiero que se me olvide, se me pase ni siquiera una coma de su contenido. Paso a ello. Yo, Noa Uyanoya, mayor de edad, declaro solemnemente que no reconozco validez moral ni legitimidad sustantiva a las actuaciones, resoluciones y decisiones judiciales dictadas contra mi persona y las de mis dos hijos Javier y Olimpia, nuestros derechos fundamentales y mis libertades desde el día 6 de diciembre de 2017 hasta la fecha actual, por amparar los responsables que a continuación nombraré a un ser delincuente con más de 13 delitos a sus espaldas cometidos, graves en su forma y en su fondo, muy graves, y denunciados sin ningún tipo de actuación ni diligencia efectuada para contrarrestar los mismos. Todos ellos cometidos contra las personas de mis hijos, de mis dos hijos, y sus derechos a tener y disfrutar de su padre, de mí, y contra los míos propios, además. Dichas actuaciones, resoluciones y decisiones judiciales fueron dictadas y podrán dictar nuevas en el futuro, muy probablemente, por parte de la titular del Juzgado de lo Penal 1, la magistrada Paula Orosa Rico, la titular, antes de marzo de este año, del Juzgado de Instrucción 1, Esther Saravila, la titular del Juzgado de Instancia 4, Marina del Sagrario López de Lerma y Fray Soli, la titular del Juzgado de Instrucción 4, Marta Hernández Sánchez, la magistrada titular del Juzgado de Instancia 3, María del Carmen Pilar Santos Rodado, la fiscal delegada contra lo que los discriminadores de derechos fundamentales llaman violencia sobre la mujer en la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Extremadura desde enero de 2022, Inocencia Cabezas Rangel. El antes titular de la Sala de Excepción de Hembras, llamado Miguel Campillo Galiana, el actual presidente de la Audiencia Provincial y decano de los juzgados, Emilio García Cancho Murillo, y el magistrado de la Audiencia Provincial de Badajoz, Juan Antonio Patrocinio Polo, por entender que dichas actuaciones han supuesto una continuada manipulación y vulneración de mis derechos fundamentales, amparados por la Constitución española, al menos en teoría, y los tratados internacionales suscritos por España en la misma medida, realizando todos ellos de forma transversal y coordinada y ejerciendo, por tanto, por medio y ocasión de su responsabilidad institucional, actos constitutivos de corrupción. Este ser y los funcionarios corruptos que le patrocinan desde hace ya casi 8 años, por medio de sus acciones y decisiones ilícitas y vulneradoras, son los directos responsables de lo que con la máxima probabilidad va a suceder próximamente. Fiscal Inocencia Cabezas Rangel. Afirmar, como así lo haces, en tu última comunicación hacia mí, que existe un pronóstico de peligrosidad de mi parte, debo decirte que eres una de las principales responsables de lo que ya ha sucedido contra la vida de mis hijos y contra la mía propia, y serás una de las cabezas visibles de la hidra responsable de lo que muy probablemente va a suceder próximamente. Era tu deber promover, y es tu deber, promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos y del interés público. Esto implica velar por el cumplimiento de la ley, investigar delitos y actuar en diversos ámbitos del derecho, penal, civil, etc. ¿Para qué? Para proteger a la sociedad, a las víctimas,
a las presuntas víctimas y a los colectivos vulnerables. Y no lo has hecho. No. Me has discriminado groseramente en favor de un ser de luz, cuyo patrocinio te interesaba y convenía por tu cargo profesional político, en connivencia con el resto de operadores corruptos del edificio de los juzgados de Badajoz. Conmigo has tenido una actitud de juego de montaña rusa, con mis derechos fundamentales, viéndote obligada en algunas ocasiones a ampararme, cuando te he conseguido acorralar, jurídicamente hablando, y no te quedó otra opción si no querías ver comprometido tu nombre y continuidad laboral. Manifiesto que a lo largo de este largo periodo, he sido objeto de procesos judiciales y decisiones subversivas del orden constitucional y de ataques a los principios constitucionales más básicos dirigidos todos ellos contra mi vida y persona, así como contra la de mis dos hijos Javier y Olimpia, al contribuir todos ellos a la separación y distanciamiento de la normal vida entre padre e hijos, que han lesionado gravemente mi dignidad, mi integridad moral, mi presunción de inocencia, mi derecho a la tutela judicial efectiva, a un juez imparcial y a la igualdad ante la ley. Declaro que las resoluciones y decisiones dictadas contra mí durante estos años carecen de legitimidad moral y sustantiva, pues han sido adoptadas en un contexto de trato desigual, falta de imparcialidad, ausencia de garantías procesales y constante vulneración de mis derechos fundamentales y los de mis dos hijos. Condeno firmemente el abandono institucional, la falta de protección y el sesgo con que se han tratado mis denuncias, y afirmo que tales actuaciones han tenido como consecuencia directa el sufrimiento prolongado, la destrucción de mi vida personal absoluta y el quebranto de los derechos e intereses de mis hijos Javier y Olimpia, cuya protección constituye un deber constitucional y humano ineludible. Esta declaración, esta denuncia, tiene como propósito dejar constancia formal de mi reiterada denuncia rotunda y profunda, razonada y consciente, con el modo en que se han desarrollado las actuaciones judiciales en que he sido parte obligada hasta hoy, así como de mi determinación de seguir ejerciendo por todos los medios legales y constitucionales disponibles mi derecho a la defensa y a la protección de mis derechos fundamentales, siendo consciente que todas ellas seguirán sin llevarme a hacer prevalecer la verdad material y los derechos pisoteados de mis dos hijos y míos por parte de estos funcionarios corruptos, cada uno con distinta responsabilidad. Declaro, igualmente, que dispongo de pruebas, documentos y testimonios que sustentan mi denuncia de los hechos y situaciones sufridas, que he venido exponiendo de manera constante ante distintas instancias y autoridades competentes, las vuestras, sin que, obviamente, hasta la fecha se haya restablecido la legalidad ni reparado el daño causado, viendo cómo cada día se da un paso más para quebrantar aún más si cabe mi vida, mi libertad y la vida de mis dos hijos a los que han contribuido a separar de mí de forma consciente y orquestada. Reafirmo mi convicción de que toda persona que vive en sociedad, como es mi caso y el de mis dos hijos, tiene derecho a un proceso justo, con garantías, con respeto a su identidad, su dignidad y su realidad y su verdad, la realidad. Y declaro que seguiré sosteniendo mi inocencia en aquellos procedimientos abiertos contra mi vida y derechos, y reclamando justicia,
sin renunciar jamás a mis derechos como ciudadano y como ser humano. En consecuencia, reniego de obedecer ninguna orden o resolución que provenga de dichos funcionarios y oficinas. No reconozco la legitimidad en sus órdenes o resoluciones de ninguno de ellos, y me reservo expresamente el ejercicio de cuantas acciones locales, provinciales, regionales, nacionales e internacionales sean necesarias para la defensa de los derechos vulnerados de mis dos hijos y los míos propios. Mi plena libertad de pensamiento, conciencia y expresión frente a todo poder fáctico como los vuestros, y no sólo, que amparado por el paraguas del Estado los menoscabe o ignore, así como así me viese presionada y acorralada, ejercer el derecho natural a la legítima defensa que poseemos todos los seres humanos al nacer, que ejecutaré con todas las consecuencias y sin límites ninguno, si es que llega el caso. Todo ello, todo lo dicho, como denunciante de corrupción amparado en la Ley 2/2023 de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de la lucha contra la corrupción. Buenas tardes.